familia siempre celebró el Año Nuevo en la ciudad, pero aquel año, mis tíos nos invitaron a su pueblo en Zacatecas, un lugar pequeño rodeado de cerros y cactáceas llamado La Estancia. No me emocionaba mucho al principio, pero mi madre insistió, y al final accedí. Pensé que sería una celebración típica, cena, música y cohetes. No sabía que esa noche cambiaría mi perspectiva de las tradiciones rurales para siempre. Cuando llegamos, el frío era casi insoportable. La plaza del pueblo estaba decorada con luces colgadas entre los postes y un árbol de Navidad sencillo pero pintoresco. Todo parecía tranquilo, incluso un poco aburrido, hasta que mi primo Rodrigo mencionó una vieja tradición del pueblo que se llevaba a cabo cada año nuevo. «Es el Paseo de las Llamas», me dijo con un tono que no logré descifrar si era de emoción o de inquietud. Le pregunté de qué se trataba, pero solo me contestó que lo mejor era verlo con mis propios ojos. La cena pasó sin sobresaltos. Tamales, buñuelos y un champurrado espeso nos mantuvieron calientes mientras esperábamos la medianoche. A eso de las 11, los habitantes comenzaron a reunirse en la plaza. La atmósfera se sentía densa, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Mi tía, una mujer recia y de pocas palabras, advirtió: «Cuando vean las llamas, no pregunten nada. Solo sigan la procesión y no se separen». Eso me puso alerta. Miré a mi primo, pero él solo me dio una palmada en la espalda. «No te preocupes», dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Todos salimos vivos de esto, casi siempre». Intenté reírme, pero el nudo en mi estómago no me dejó. Minutos antes de la medianoche, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con un ritmo lento y lúgubre, nada parecido al festivo «Alabado sea». Un grupo de hombres mayores apareció en la plaza cargando antorchas. El fuego bailaba al ritmo del viento, proyectando sombras inquietantes sobre las fachadas de las casas. En silencio, comenzaron a caminar por la calle principal, y todos los presentes los seguimos. El murmullo de la multitud era casi inexistente. A medida que avanzábamos, noté que algunas personas se persignaban repetidamente. Mis tíos y primos iban muy serios, con los ojos fijos en las antorchas. Yo, en cambio, miraba a todos lados, intentando encontrar algo que explicara el ambiente tan extraño. Después de unos minutos, la procesión se detuvo en el cruce de dos calles. Los hombres con antorchas formaron un círculo, y el resto nos colocamos alrededor. Una anciana que estaba a mi lado comenzó a susurrar algo que sonaba como una oración. Entonces, lo vi. De entre las sombras de una de las callejuelas apareció una figura envuelta en fuego. Era un hombre, al menos eso parecía, caminando con pasos lentos y pesados. El fuego no lo consumía. En lugar de eso, parecía brotar de su piel. Cada paso que daba emitía un crujido, como si el pavimento estuviera a punto de quebrarse bajo su peso. El silencio se rompió con el sollozo de un niño que fue rápidamente callado por su madre. El hombre en llamas se detuvo en el centro del círculo y levantó una mano, como saludando. Aunque el fuego cubría su rostro, sentí que sus ojos, invisibles, se clavaban en los míos. Mi primo me dio un codazo. «No lo mires tanto», me susurró. «Puede que no le guste». Uno de los hombres con antorcha se adelantó y comenzó a hablarle en un dialecto que no entendí. El hombre en llamas asintió lentamente y, para mi horror, extendió una mano hacia el hombre del pueblo. Este sacó un pequeño objeto envuelto en un paño blanco y lo colocó en la mano ardiente. El objeto se consumió al instante, dejando solo un rastro de humo negro que olía a algo que no puedo describir. La procesión continuó así durante casi una hora. Uno a uno, varios habitantes del pueblo se acercaron a la figura y entregaron objetos similares que se desvanecían en cuestión de segundos. Nadie explicaba nada, y el silencio solo se interrumpía por el crepitar del fuego.
Cuando el último hombre del pueblo entregó su ofrenda, el hombre en llamas levantó ambas manos al cielo. El fuego pareció intensificarse por un momento, iluminando todo a su alrededor. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y desapareció por donde había venido. El ambiente en la plaza cambió al instante. La gente comenzó a reír, abrazarse y lanzar cohetes como si nada extraño hubiera pasado. Para ellos, la tradición había terminado y la fiesta podía empezar. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué nadie parecía cuestionarla? Le pregunté a Rodrigo, pero solo se encogió de hombros. Es una tradición, nada más. Algo que hacemos para que el año nuevo sea bueno. No pienses mucho en ello, primo. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación helada de la casa de mis tíos, no podía sacarme de la cabeza el sonido de las llamas, ni la sensación de que el hombre en llamas me había mirado directamente. Cuando cerré los ojos, juraría que escuché pasos lentos y crujientes en el corredor, pero no tuve el valor de salir a comprobarlo. Amanecí cansado y desorientado. Apenas había dormido, atormentado por sueños en los que el hombre en llamas se acercaba a mí con las manos extendidas, ofreciéndome un objeto envuelto en un paño blanco que ardía antes de que pudiera tomarlo. Aún podía oler el humo y el calor de la noche anterior, como si la procesión hubiera dejado algo impregnado en el aire. En el desayuno, mis tíos y primos hablaban como si nada. Comentaban sobre los planes para el día, visitar la presa cercana, preparar un asado, cosas comunes. Pero noté algo extraño. Algunas personas del pueblo que había visto la noche anterior en la procesión no estaban. Mis tíos no parecían preocupados, pero yo no podía dejar de pensar en ello. ¿Y don Teófilo?, pregunté, recordando al hombre que había llevado la ofrenda más grande, un pequeño bulto del tamaño de un libro. Mi tía apenas levantó la vista de su taza de café. Seguro que está descansando. A veces el paseo de las llamas cansa más a unos que a otros, dijo, como si esa fuera una explicación suficiente. Mientras explorábamos el pueblo más tarde, Rodrigo me llevó por un camino de tierra que subía hasta un cerro cercano. Desde ahí se podía ver todo, las casas de adobe, la iglesia y la plaza, aún con algunos adornos navideños. Pero lo que más me llamó la atención fue una construcción vieja, casi en ruinas, al pie del cerro. Parecía abandonada, con el techo hundido y las paredes cubiertas de grietas. Dicen que esa era su casa, dijo Rodrigo de repente. ¿De quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Del hombre en llamas. Rodrigo se sentó en una roca cercana, mirando la casa con una mezcla de fascinación y miedo. Según cuentan los viejos, él vivió aquí hace mucho tiempo. Era un herrero o algo así, pero un día algo salió mal. Algunos dicen que fue un castigo divino, otros que un accidente, pero desde entonces aparece cada año nuevo para asegurarse de que el pueblo recuerde lo que pasó. ¿Y las ofrendas?, pregunté. ¿Qué son? Rodrigo sacudió la cabeza. Nadie sabe. Los abuelos dicen que lo que le damos son nuestros miedos, nuestras culpas, cosas que no queremos llevar con nosotros al nuevo año. Pero, ¿quién sabe? Tal vez solo es una historia para que la gente no se asuste. Esa tarde, mientras el resto de la familia dormía la siesta, decidí acercarme a la casa del cerro. Algo me impulsaba, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, una necesidad de entender lo que había visto. El camino era empinado y lleno de espinas, y el viento frío cortaba como cuchillos, pero no me detuve. Cuando llegué, la casa era aún más aterradora de cerca. La puerta de madera estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Al principio dudé, pero algo en mí no quería irme sin averiguar más. Adentro, el aire era denso,
cargado de un olor a ceniza y tierra mojada. Había pocas cosas: una mesa rota, una silla volcada y un rincón lleno de cenizas negras como la noche. Me acerqué con cuidado y noté algo entre las cenizas. Era un pedazo de metal, retorcido y oxidado, como si hubiera sido quemado muchas veces. Lo recogí, y en ese momento sentí un calor extraño en la palma de mi mano, como si el objeto aún estuviera ardiendo. Salí de la casa corriendo, con el corazón en la garganta y el objeto aún en mi mano. Cuando llegué a la casa de mis tíos, lo escondí en mi mochila, demasiado asustado para mostrárselo a alguien. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a escuchar los pasos en el corredor, más cerca que la noche anterior. Esta vez no pude ignorarlos. Me levanté, con la respiración entrecortada, y abrí la puerta con cuidado. No había nadie, pero el pasillo olía a humo, el mismo olor que había sentido en la casa del cerro. Regresé a mi cama, pero no dormí el resto de la noche. Cuando amaneció, le dije a mi madre que quería volver a la ciudad cuanto antes. Ella me miró extrañada, pero no insistió. Horas después, dejábamos atrás la estancia. El objeto que encontré en la casa sigue en mi mochila. A veces lo miro, pero nunca por mucho tiempo. Hay algo en él que me incomoda, algo que me hace sentir que no me he librado del todo del hombre en llamas. A veces pienso en volver a la estancia para buscar respuestas, pero algo me detiene. Quizás sea el miedo a descubrir que el fuego no solo se quedó en aquel pueblo, sino que me sigue esperando, en silencio, hasta que esté listo para enfrentarlo. La Ciudad de México en Año Nuevo siempre es una contradicción. Mientras que las calles se llenan de luces y ruido, mi departamento en la colonia Roma se sentía como un refugio de silencio absoluto. Este año, decidí pasarla solo. No era un gesto depresivo, ni una declaración de independencia. Simplemente quería evitar la multitud y las celebraciones ruidosas. Había pasado el día preparando todo para mi pequeño festejo privado. Compré unas cervezas en el Oxxo, preparé una pizza congelada y encendí unas velas para darle un toque más íntimo al ambiente. Desde mi ventana podía ver a las familias de la cuadra haciendo los últimos preparativos para sus cenas y escuchaba las risas lejanas de los niños jugando en la calle. Todo parecía tan normal. Pero a eso de las 11, algo cambió. Todo comenzó con un sonido. No era nada particularmente alarmante, pero lo suficiente para llamar mi atención. Era un golpe seco, repetitivo, que venía de algún lugar del edificio. Pensé que quizás sería algún vecino arreglando algo de último momento, aunque la hora no tenía sentido para eso. Decidí ignorarlo y seguir viendo mi película. A las 12 en punto, el sonido de los cohetes y las campanas de la iglesia llenó el aire. Abrí mi ventana para escuchar los gritos de ¡Feliz Año Nuevo! Y ver cómo las luces de los fuegos artificiales iluminaban los edificios cercanos. Sin embargo, el golpe seguía ahí. Ahora, más claro. Un ritmo constante que parecía venir del pasillo afuera de mi puerta. Me acerqué y pegué la oreja a la madera. El golpe era justo del otro lado. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la luz amarillenta de las lámparas fluorescentes. Abrí la puerta con cuidado, dejando que solo una rendija mostrara el exterior. Nada. Silencio. Cerré, pero algo me hizo dudar. Miré hacia abajo y vi algo extraño en el suelo. Una especie de huella húmeda que se extendía hacia el final del pasillo. No parecía de agua. Era más oscura, casi como aceite. Contra mi mejor juicio, decidí seguirla. El pasillo estaba más frío de lo usual, y conforme avanzaba, el aire parecía volverse más pesado. Las huellas llevaban a las escaleras que subían al piso superior.
Mis vecinos eran todos jóvenes como yo, la mayoría estudiantes o trabajadores independientes, pero nadie había mencionado tener una fuga o algún problema. Subí lentamente, apoyándome en la barandilla metálica que temblaba con cada paso. Cuando llegué al segundo piso, el golpe se detuvo. El pasillo estaba vacío, pero las huellas seguían ahí, terminando frente a una puerta al fondo. La puerta estaba entreabierta, y dentro no había luces encendidas. No conocía a los inquilinos de ese departamento. Casi nunca veía movimiento ahí. «Solo asómate rápido», me dije, tratando de convencerme de que no estaba haciendo nada malo. Empujé la puerta con cuidado y dejé que se abriera por completo. El interior del departamento estaba oscuro, pero el aire olía a algo extraño, como metal o carne cruda. Llamé, pero no obtuve respuesta. Al entrar, el piso crujió bajo mis pies y me di cuenta de que las huellas negras estaban también aquí, dibujando un rastro que llevaba hacia una habitación al fondo. Cuando encendí la linterna de mi celular, algo brilló en el suelo. Era un charco de ese mismo líquido oscuro, pero aquí se acumulaba en mayor cantidad. Me acerqué con cautela y vi que las huellas terminaban en un par de zapatos gastados. Un hombre estaba parado frente a la ventana, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Su cuerpo estaba rígido, sus manos colgaban a los lados, y el líquido oscuro caía lentamente desde sus dedos hasta el suelo. La Ciudad de México en Año Nuevo siempre es una contradicción. Mientras que las calles se llenan de luces y ruido, mi departamento en la colonia Roma se sentía como un refugio de silencio absoluto. Este año, decidí pasarla solo. No era un gesto depresivo, ni una declaración de independencia. Simplemente quería evitar la multitud y las celebraciones ruidosas. Había pasado el día preparando todo para mi pequeño festejo privado. Compré unas cervezas en el Oxxo, preparé una pizza congelada y encendí unas velas para darle un toque más íntimo al ambiente. Desde mi ventana podía ver a las familias de la cuadra haciendo los últimos preparativos para sus cenas y escuchaba las risas lejanas de los niños jugando en la calle. Todo parecía tan normal. Pero a eso de las 11, algo cambió. Todo comenzó con un sonido. No era nada particularmente alarmante, pero lo suficiente para llamar mi atención. Era un golpe seco, repetitivo, que venía de algún lugar del edificio. Pensé que quizás sería algún vecino arreglando algo de último momento, aunque la hora no tenía sentido para eso. Decidí ignorarlo y seguir viendo mi película. A las 12 en punto, el sonido de los cohetes y las campanas de la iglesia llenó el aire. Abrí mi ventana para escuchar los gritos de «¡Feliz Año Nuevo!» y ver cómo las luces de los fuegos artificiales iluminaban los edificios cercanos. Sin embargo, el golpe seguía ahí. Ahora, más claro. Un ritmo constante que parecía venir del pasillo afuera de mi puerta. Me acerqué y pegué la oreja a la madera. El golpe era justo del otro lado. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la luz amarillenta de las lámparas fluorescentes. Abrí la puerta con cuidado, dejando que solo una rendija mostrara el exterior. Nada. Silencio. Cerré, pero algo me hizo dudar. Miré hacia abajo y vi algo extraño en el suelo. Una especie de huella húmeda que se extendía hacia el final del pasillo. No parecía de agua. Era más oscura, casi como aceite. Contra mi mejor juicio, decidí seguirla. El pasillo estaba más frío de lo usual, y conforme avanzaba, el aire parecía volverse más pesado. Las huellas llevaban a las escaleras que subían al piso superior. Mis vecinos eran todos jóvenes como yo, la mayoría estudiantes o trabajadores independientes, pero nadie había mencionado tener una fuga o algún problema. Subí lentamente, apoyándome en la barandilla metálica que temblaba con cada paso. Cuando llegué al segundo piso,
El golpe se detuvo. El pasillo estaba vacío, pero las huellas seguían ahí, terminando frente a una puerta al fondo. La puerta estaba entreabierta, y dentro no había luces encendidas. No conocía a los inquilinos de ese departamento. Casi nunca veía movimiento ahí. «Solo asómate rápido», me dije, tratando de convencerme de que no estaba haciendo nada malo. Empujé la puerta con cuidado y dejé que se abriera por completo. El interior del departamento estaba oscuro, pero el aire olía a algo extraño, como metal o carne cruda. Llamé, pero no obtuve respuesta. Al entrar, el piso crujió bajo mis pies y me di cuenta de que las huellas negras estaban también aquí, dibujando un rastro que llevaba hacia una habitación al fondo. Cuando encendí la linterna de mi celular, algo brilló en el suelo. Era un charco de ese mismo líquido oscuro, pero aquí se acumulaba en mayor cantidad. Me acerqué con cautela y vi que las huellas terminaban en un par de zapatos gastados. Un hombre estaba parado frente a la ventana, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Su cuerpo estaba rígido, sus manos colgaban a los lados, y el líquido oscuro caía lentamente desde sus dedos hasta el suelo. Fue entonces cuando escuché algo que nunca había oído antes: una respiración pesada. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el frío recorría cada fibra de mi cuerpo. No me atreví a voltear, pero a través del reflejo de la ventana pude notar un leve movimiento detrás de mí. Algo se desplazó en la penumbra de mi sala. Me armé de valor y me giré rápidamente, apuntando la linterna de mi celular, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, justo donde había estado parado, vi marcas húmedas similares a las del pasillo. Eran frescas, como si algo hubiera pasado por ahí hace segundos. Las seguí con la mirada hasta la puerta de entrada, donde se detenían. Abrí la puerta de golpe, con el corazón a 1000 por hora, pero el pasillo estaba vacío. Silencio absoluto. El resto de la noche la pasé despierto, acurrucado en una esquina de mi sala con la linterna en mano. Me prometí que en cuanto amaneciera, me iría de ese lugar. A la mañana siguiente, fui a buscar al administrador para exigir explicaciones. Roberto me escuchó con paciencia mientras le contaba lo que había pasado. Cuando terminé, me miró con seriedad y dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. «Este edificio tiene su historia, joven. No eres el primero que me cuenta cosas raras del segundo piso. Ese departamento ha tenido varios inquilinos en los últimos años, y todos se han ido dejando cosas extrañas detrás. Nadie se queda mucho tiempo. Pero lo que describes, nunca lo había oído tan claro. Quizás sea mejor que te mudes. No sería el primero que lo hace». Esa misma tarde empecé a empacar. Mientras metía mis cosas en cajas, intentaba convencerme de que era lo mejor. Pero antes de salir, decidí echar un último vistazo al edificio. Subí hasta el segundo piso y me paré frente a esa puerta, cerrada, como siempre. Pero esta vez, al acercarme, sentí un aire más frío, más pesado. Algo me empujaba a alejarme, pero no podía resistir la curiosidad. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, esta se abrió con un ligero empujón. No había nadie adentro, pero sobre el suelo, exactamente en el mismo lugar donde había estado el hombre parado aquella noche, había algo. Un charco fresco de ese líquido oscuro. Y en la pared, escrito con algo que parecía carboncillo, solo una frase: «No puedes escapar del eco de tus pasos». Salí corriendo, sin mirar atrás. Dejé todo lo que no había empacado y no regresé jamás. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar esos golpes secos en mi cabeza.
Llegamos a Valle de Bravo el 30 de diciembre. El plan era simple: alquilar una casa vieja que había encontrado Mateo en una página de internet, abastecernos de comida y bebidas, y pasar la noche del Año Nuevo celebrando como si no hubiera mañana. La casa era una enorme construcción de piedra y madera, con ventanas altas y una vista espectacular al lago. Desde el momento en que la vimos, todos quedamos impresionados, pero había algo extraño en el aire, un silencio que no parecía natural. Alguien comentó que era parte del encanto del lugar. No le dimos más vueltas. Al entrar, el ambiente cambió. Los techos eran altos y las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes oscuros, nada que pareciera acogedor. En la cocina, una vieja estufa de hierro y un refrigerador que hacía un ruido extraño nos daban la bienvenida. La distribución era incómoda, como si el lugar hubiese sido diseñado para confundir a sus ocupantes. Esa primera noche, al desempacar, me di cuenta de un detalle peculiar. Sobre una de las paredes del cuarto principal había unas marcas que parecían talladas con algún objeto filoso. A simple vista no significaban nada, pero al acercarme pude distinguir formas que parecían letras. No mires. Pensé que era una broma de algún huésped anterior. Mateo me vio observando las marcas y dijo: «Relájate, este lugar tiene vibra de película de terror, pero seguro que no es nada». El 31 de diciembre comenzó tranquilo. Nos pasamos el día explorando el centro de Valle de Bravo, comprando cosas para la fiesta, y regresamos a la casa por la tarde. Mientras preparábamos la cena, Mariana, quien siempre ha sido algo curiosa, notó algo raro en la sala. Movió un viejo cuadro de la pared, y detrás de él había otra inscripción, esta vez escrita con algo parecido a carbón: «Vete». Mateo se rió y bromeó con que era un marketing mal hecho para asustar a los turistas, pero noté que Mariana estaba inquieta. Decidimos no hacer caso y seguimos preparando todo para la fiesta. La noche cayó rápido. Entre risas, brindis y música, el extraño mensaje quedó en el olvido. Alrededor de las 11 de la noche, nos sentamos alrededor de la chimenea. Fue cuando Sergio, que había ido al baño, volvió pálido y sudando. Dijo que había encontrado algo escrito en el espejo empañado: «Tú eres el siguiente». Nos llevó a verlo, pero el vapor ya había desaparecido, y con él, el mensaje. Traté de tranquilizar a todos diciendo que alguien probablemente lo había escrito antes de que llegáramos, y el vapor solo lo había revelado, pero la sensación de inquietud se hizo palpable. Por primera vez, el silencio de la casa dejó de sentirse tranquilo y comenzó a pesar. Llegó la medianoche, y cuando gritamos el clásico «¡Feliz Año Nuevo!», algo raro ocurrió. La música se detuvo de golpe y las luces parpadearon. Después de unos segundos, todo volvió a la normalidad, pero ya nadie estaba de humor para seguir celebrando. Mariana sugirió que hiciéramos un recorrido por la casa para asegurarnos de que no hubiera intrusos. Al subir al segundo piso, encontramos otro mensaje, esta vez en la pared del pasillo. Era más explícito: «No hay escape». Decidimos encerrarnos todos en la sala principal y esperar a que amaneciera. Nadie dormía, aunque fingíamos estar tranquilos. Alrededor de las 3 de la madrugada, se escucharon pasos en el piso de arriba, pesados y lentos. Sergio, tratando de actuar valiente, subió con un cuchillo de la cocina. Cuando regresó, traía algo en la mano, un papel doblado. Lo abrió frente a nosotros. Solo tenía una palabra: «Corran». Sin pensarlo, agarramos nuestras cosas y salimos de esa casa. La niebla del amanecer cubría las calles de Valle de Bravo mientras conducíamos en silencio, todos con la certeza de que no éramos bienvenidos ahí. Nunca supimos quién o qué dejó esos mensajes, pero algo me dice que no era humano. Ese Año Nuevo nunca lo olvidaremos. No por la celebración,
sino por el miedo que nos llevamos como recuerdo. Después de dejar la casa atrás, nos dirigimos al primer lugar que encontramos abierto, una pequeña gasolinera en las afueras del pueblo. El encargado, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, nos miró con curiosidad mientras bajábamos del coche. Debíamos parecer un desastre, ojerosos, asustados y temblando pese a que la madrugada no era especialmente fría. Mariana intentó explicarle lo sucedido, pero las palabras no le salían con coherencia. Fue Sergio quien finalmente habló. «Hay algo en esa casa que no está bien. No sé si sea gente, fantasmas o...» Vaciló antes de terminar. «¿Algo peor?» El hombre asintió lentamente, como si no le sorprendiera la historia. Sin decir nada, salió de la pequeña tienda y desapareció detrás de una puerta que daba a una oficina. Regresó un par de minutos después con una hoja amarillenta, como arrancada de un libro antiguo. «¿Esa casa está cerca del lago?», preguntó. Todos asentimos, y su expresión se endureció. Nos mostró el papel. Era un artículo de un periódico viejo, fechado hacía casi 40 años. El titular decía: «Familia desaparece en misteriosas circunstancias en Valle de Bravo». La foto que acompañaba el texto mostraba una casa que reconocimos de inmediato. Era la misma en la que habíamos estado. Muchos la llaman la casa maldita. No es la primera vez que escucho historias como la suya. A veces son mensajes, otras veces cosas peores, dijo el hombre mientras se encendía un cigarrillo con una calma desconcertante. Mariana, que apenas podía contener las lágrimas, le preguntó qué había pasado con la familia. Él se encogió de hombros. Nadie lo sabe. No encontraron cuerpos, ni señales de lucha, solo esas frases. Desde entonces, nadie vive ahí más de una noche. Decidimos que lo mejor era alejarnos de Valle de Bravo cuanto antes, pero cuando nos subimos al coche, un detalle nos hizo dudar. La hoja del periódico estaba escrita en su reverso. Sergio la giró mientras todos esperábamos en silencio, y entonces vimos otro mensaje, escrito con la misma caligrafía de los textos de la casa. A veces, correr no es suficiente. El viaje de regreso fue un tormento. Nadie hablaba, y cada sombra que se proyectaba en la carretera parecía moverse de forma antinatural. No sé si fue la tensión, el cansancio o el miedo, pero juro que en varias ocasiones sentí que había algo más en el coche con nosotros. Un ligero susurro, una presión en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. No lo mencioné. Ya estábamos suficientemente alterados. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer. Nos dispersamos sin despedirnos adecuadamente. Cada uno buscó refugio en su casa, esperando que la distancia pusiera fin al miedo. Sin embargo, esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. El primero en romper el silencio fue Mateo. Nos envió un mensaje en el grupo que habíamos creado para organizar el viaje. Era una foto. En su baño, el espejo mostraba las mismas palabras que Sergio había encontrado en la casa. Tú eres el siguiente. A la mañana siguiente, Mariana llamó llorando. Decía que en su habitación había encontrado la palabra «vete», escrita en la pared, con lo que parecía ser ceniza. Sergio y yo intentamos tranquilizarla, pero al colgar, me di cuenta de que en mi propia casa no estaba solo. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que la lámpara de mi cuarto parpadeaba, algo que nunca antes había hecho. Miré alrededor, nervioso, y fue entonces cuando lo vi. En el vidrio empañado de mi ventana, alguien había escrito una frase que no olvidaré jamás: «Nunca se van». Desde entonces, hemos intentado ignorar las señales. Ya no hablamos del tema entre nosotros. Cada quien lidia con el miedo a su manera. Pero no pasa un día sin que encuentre un nuevo mensaje. En el espejo, en la pared, incluso en la pantalla de mi computadora.
Siempre algo breve, siempre algo que me recuerda que, aunque dejamos esa casa, ella nunca nos dejó a nosotros. El frío de esa noche de Año Nuevo se colaba por las ventanillas de la camioneta. Íbamos mi esposa Sofía, mis dos hijos, Valeria y Emiliano, y yo, manejando por la autopista hacia Saltillo después de haber pasado la celebración en casa de mis suegros en Monterrey. Aunque la carretera estaba tranquila, el cansancio nos pesaba a todos. «Papá, ¿falta mucho para llegar?», preguntó Valeria desde el asiento trasero, donde estaba envuelta en una cobija. «Unos 40 minutos, hija. Trata de dormir. Pronto llegaremos a casa». Emiliano, mi hijo menor, ya estaba profundamente dormido, con su cabeza recostada en el regazo de Sofía. La radio estaba baja, apenas susurrando una canción que no reconocía, cuando las luces de la carretera comenzaron a parecer más dispersas. Cerca del kilómetro 35, vi algo en el espejo retrovisor, un auto que parecía acercarse rápidamente. Los faros brillaban demasiado, como si estuvieran mal alineados, y el resplandor iluminaba el interior de nuestra camioneta. «Ese coche viene muy rápido», murmuró Sofía, ajustándose el cinturón. No tardó mucho en alcanzarnos. Era un sedán oscuro, viejo, tal vez de los años 80, con la pintura desgastada y una parrilla oxidada. Pasó a nuestro lado, y al rebasarnos, algo extraño ocurrió. Desaceleró abruptamente, colocándose justo frente a nosotros. «¿Qué demonios?», dije en voz baja mientras reducía la velocidad para mantener distancia. El sedán iba a una velocidad inusualmente lenta. Intenté rebasarlo, pero cada vez que lo intentaba, el auto aceleraba para bloquearme. «¿Por qué está haciendo eso?», preguntó Sofía, visiblemente nerviosa. No tenía respuesta. Solo sabía que algo no estaba bien. De repente, el sedán frenó bruscamente, obligándome a hacer lo mismo. Sofía dio un grito ahogado y los niños despertaron sobresaltados. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria, asustada. «No sé, amor. Quédate quieta». El sedán se quedó inmóvil por unos segundos. Estábamos en una parte oscura de la carretera, con montañas al fondo y un viento que empezaba a silbar entre las rocas. De pronto, la puerta del conductor se abrió lentamente y una mujer salió del auto. Vestía ropa oscura y cargaba algo que no pude identificar a la distancia. Caminó hacia nosotros, su figura parcialmente iluminada por los faros de nuestra camioneta. «No abras la puerta», susurró Sofía, agarrando con fuerza la mano de Emiliano. La mujer no se acercó más, simplemente se quedó allí, mirándonos. Sentí que la situación se alargaba demasiado, como si el tiempo se detuviera en esa carretera solitaria. Entonces, comenzó a caminar de nuevo, esta vez alejándose hacia su auto. Subió, arrancó y desapareció en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Cuando intenté retomar la marcha, algo crujió bajo las llantas. Sofía bajó la ventanilla para ver qué era. «Hay algo tirado», dijo, su voz temblando. Me bajé para inspeccionar, encendiendo la linterna de mi celular. En medio del asfalto había un paquete envuelto en tela. No quería tocarlo, pero algo me decía que no podía dejarlo ahí. Con cuidado, lo levanté y lo puse a un lado de la carretera. Estaba húmedo y pesaba más de lo que parecía. Sofía me miraba desde el interior de la camioneta, con los ojos abiertos de par en par. «Vámonos ya», dijo. Subí al auto y aceleré, deseando dejar esa extraña escena atrás. Apenas 10 minutos después, Emiliano comenzó a llorar. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté, mirando por el retrovisor. «Hay alguien detrás del coche, papá».
Sofía y yo intercambiamos miradas. Ella volteó rápidamente, pero no vio nada. No hay nadie, mi amor. Solo fue un mal sueño. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Emiliano no dejó de temblar el resto del camino, mientras Valeria abrazaba su cobija con fuerza. Al llegar a casa noté que algo estaba mal. Las luces de la entrada parpadeaban y el aire estaba inusualmente frío. Sofía y los niños entraron rápidamente, pero yo me quedé un momento afuera, intentando comprender esa sensación de vacío. Antes de cerrar la puerta, volví la vista hacia la calle. Allí, bajo el poste de luz, estaba estacionado el sedán oscuro, sus faros apagados. Nunca lo volvimos a ver, pero esa noche, ninguno de nosotros durmió tranquilo. La tensión de aquella noche nunca nos dejó. Durante días, Sofía y yo tratamos de hacer que la rutina ayudara a disipar lo ocurrido, pero algo en nuestra casa había cambiado. Emiliano y Valeria comenzaron a tener pesadillas recurrentes, y aunque no hablaban mucho sobre ellas, ambos coincidían en que soñaban con alguien mirándolos desde la ventana. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché un ruido extraño en el patio trasero. Era un leve golpeteo, como si algo estuviera rozando contra la ventana. Sofía ya estaba dormida, así que tomé una linterna y fui a revisar. El patio estaba vacío, pero la sensación de ser observado era ineludible. Encendí la linterna y apunté hacia los rincones más oscuros. Entonces vi algo que me hizo retroceder, una huella marcada en la tierra húmeda. No era de un zapato, sino de algo descalzo, con dedos largos y desproporcionados. A la mañana siguiente, Sofía encontró algo extraño en el buzón, un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Decía solo 3 palabras. ¿Te gustó el regalo? Sentí un escalofrío. Sofía, al ver mi reacción, quiso saber qué decía la nota, pero opté por ocultárselo. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Sin embargo, aquello me llevó a preguntarme sobre el paquete que había movido en la carretera. ¿Qué era realmente? ¿Había cometido un error al tocarlo? Esa noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad que recién había instalado en la casa, noté algo inquietante. A las 3:17 cm, el sensor del patio trasero captó movimiento. En el video, un auto oscuro, idéntico al sedán que nos había detenido en la carretera, pasaba lentamente frente a nuestra casa. El auto no se detuvo, pero vi algo aún más aterrador. Una figura de pie en la esquina de la grabación, al fondo del patio, justo fuera del alcance de las luces. No pude distinguir su rostro, pero estaba inmóvil, observando hacia nuestra casa. Corrí al cuarto de los niños y revisé que estuvieran bien. Ambos dormían profundamente, pero noté algo raro en Emiliano. Sostenía su cobija con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía estar aferrándose a ella incluso mientras dormía. A la mañana siguiente, Sofía me confrontó. «¿Qué está pasando, David?», dijo con lágrimas en los ojos. «Los niños tienen miedo, yo tengo miedo, y tú estás actuando como si algo te persiguiera». No pude seguir ocultándoselo. Le conté todo: el paquete, la nota, las huellas y el video de la cámara. Sofía se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Tenemos que irnos de aquí». Aunque no estaba seguro de si cambiar de lugar resolvería algo, decidí que no había otra opción. Empaqué lo necesario, y esa misma noche nos fuimos a casa de mis suegros en Saltillo. Mientras cargábamos el auto, tuve la sensación de que alguien nos observaba. Al salir de la cochera, giré para mirar por última vez nuestra casa. Bajo el poste de luz de la calle, nuevamente, estaba el sedán oscuro. Esta vez, sus faros estaban encendidos, pero no había nadie al volante. Al llegar a Saltillo, intenté explicar lo ocurrido a mis suegros sin asustarlos demasiado,
Pero no sirvió de nada. Sofía y los niños seguían intranquilos, y yo no podía dejar de sentir que lo que fuera que nos había encontrado en esa carretera aún nos estaba siguiendo. Unos días después, mientras limpiábamos la camioneta, encontré algo extraño en la cajuela. Una pequeña tela enrollada. Era la misma que había envuelto el paquete aquella noche en la carretera. Al desenrollarla, encontré algo que me dejó sin aliento. Una fotografía. Era una imagen de nuestra familia, pero lo extraño era que estábamos como nos vimos esa noche en la carretera. Sofía y los niños dormidos, y yo al volante. Lo más perturbador fue notar algo que no había estado allí antes. Detrás de la camioneta, apenas visible por el reflejo de las luces, estaba la silueta de la mujer que nos había detenido. Quemé la tela y la fotografía esa misma noche. No sé si fue lo correcto, pero desde entonces, el sedán dejó de aparecer y las pesadillas de los niños cesaron. Aún así, cada vez que manejo por esa carretera, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando no volver a ver esos faros deslumbrantes nunca más. Decidí tomar el turno de Año Nuevo porque nadie más quiso. En el 7-Eleven donde trabajo, ubicado en una esquina transitada de Guadalajara, los turnos nocturnos suelen ser tranquilos pero aburridos. Esa noche, mientras todos celebraban, yo estaba encerrado entre estantes de botanas y máquinas de café, esperando que dieran las 6 de la mañana para salir. Apenas eran las 10, y ya empezaban a aparecer los primeros despistados. Unos tipos entraron, pidieron cervezas y dejaron las monedas mal contadas sobre el mostrador. Les cobré sin quejarme, pero sus risas resonaron en mi cabeza mientras salían tambaleándose. Me concentré en el sonido constante del refrigerador de lácteos para bloquear la sensación de vacío que siempre traen estas fechas. Alrededor de la medianoche, el tráfico de clientes disminuyó. Desde el mostrador, podía escuchar los cohetes estallando afuera y los gritos de ¡Feliz Año Nuevo! Que llegaban desde las casas cercanas. Revisé mi teléfono. Ni una sola felicitación. Pensé en llamar a mis papás, pero el orgullo me detuvo. Ellos nunca me llaman primero, me dije. Eran casi las 2 cuando lo noté. Algo en el ambiente había cambiado. La calle estaba vacía. El viento agitaba los papeles afuera, pero no se sentía frío. Era un calor pegajoso, pesado. La puerta automática se abrió, aunque no vi a nadie entrar. Me acerqué al mostrador y miré hacia afuera. Nada. Un silencio inquietante llenaba el local, interrumpido solo por el zumbido de los refrigeradores. Volví a acomodar los paquetes de frituras, fingiendo que todo estaba normal, pero cada pequeño ruido parecía amplificado. El crujido del piso bajo mis pies, el sonido del reloj detrás del mostrador, incluso mi respiración. Estaba tan enfocado en ignorar el miedo que me estaba creciendo en el pecho que no lo escuché llegar. ¿Sigues abierto?, dijo una voz grave. Me sobresalté y giré hacia la entrada. Un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y una chaqueta gastada, estaba parado en el umbral. Sus ojos tenían algo extraño, algo vacío. Asentí y señalé los estantes. Adelante, tome lo que necesite. Él asintió sin decir nada y se perdió entre los pasillos. Lo observé por las cámaras, tratando de adivinar sus intenciones. Caminaba lento, revisando cada artículo, pero no parecía interesado en nada. Finalmente, tomó una botella de agua y se acercó al mostrador. ¿Algo más?, pregunté, tratando de sonar amable. Él me miró fijamente. Sus ojos se veían más oscuros bajo la tenue luz del local. «Solo agua», respondió. Le cobré y se quedó allí, sin moverse, como si esperara algo más. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de ignorarlo. «¿Todo bien?», pregunté.
Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «Feliz Año Nuevo», dijo, y salió del local. Respiré aliviado al verlo desaparecer en la calle, pero el alivio no duró. Cuando volví la mirada al mostrador, noté algo extraño. Una hoja doblada en el lugar donde había estado apoyado. La abrí con cuidado. Era un mapa de Guadalajara, y había un círculo marcado en un parque a unas cuadras de aquí, junto con un mensaje escrito con tinta roja. «A medianoche comienza». El corazón me latía rápido. Guardé la hoja en mi bolsillo y traté de convencerme de que era solo una broma, pero algo en mí no podía dejarlo pasar. Revisé las cámaras de seguridad para ver si encontraba algo fuera de lo común. El hombre había entrado y salido del local, pero había algo raro en las imágenes. No había dejado ninguna sombra. Eran casi las 3 cuando un ruido en la bodega me hizo saltar. No podía ignorarlo más. Tomé una linterna y fui hacia atrás. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé la puerta lentamente. Adentro, los estantes estaban vacíos, las cajas abiertas y desordenadas. Al fondo, una figura se movió. «¿Hola?», pregunté, mi voz quebrándose. Nadie respondió. Me acerqué con cuidado, enfocando la linterna en cada rincón. Cuando llegué al fondo, no había nadie, pero en el suelo, justo en el lugar donde había visto moverse algo, encontré una botella de agua, la misma que había comprado el hombre. Regresé al mostrador, temblando. Traté de llamar al gerente, pero la llamada no se conectaba. Revisé mi teléfono, sin señal. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear, y una sensación de opresión llenó el aire. Y entonces lo vi. En el reflejo de la ventana, detrás de mí, estaba él. Su rostro vacío, sus ojos oscuros, mirándome. Giré rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el reflejo y él seguía allí, más cerca esta vez, casi a mi lado. El resto de la noche fue un borrón. A las 6 de la mañana llegó mi relevo, pero yo ya no era el mismo. Salí del 7-Eleven y caminé sin rumbo. No regresé a trabajar, no llamé a nadie para explicar lo que pasó. Solo sé que cada año nuevo, a esa misma hora, siento esa opresión en el pecho y recuerdo su mirada. Quizás algún día regrese al lugar marcado en el mapa, pero no creo estar listo para lo que pueda encontrar. No pude deshacerme del mapa. Lo doblé y lo guardé en un cajón de mi buró, prometiéndome no volver a mirarlo. Pasaron semanas, luego meses, pero la sensación de que algo había cambiado dentro de mí no desapareció. Esa noche en el 7-Eleven se convirtió en un punto de inflexión, una marca invisible que cargaba conmigo a donde fuera. El parque señalado en el mapa estaba cerca de mi casa, pero evitaba pasar por ahí. Una parte de mí sabía que el lugar seguía ahí, esperando. Me preguntaba si alguien más habría encontrado un mapa similar, si yo era el único que había recibido ese mensaje. Pero cada vez que intentaba olvidarlo, algo ocurría que me lo recordaba. Un cliente con una sonrisa vacía, una botella de agua dejada en un lugar extraño, o incluso una sombra que parecía moverse más rápido de lo que debería. Llegó el siguiente año nuevo. Durante el día, traté de actuar normal, ayudando a mi madre con la cena y viendo a mis sobrinos jugar con fuegos artificiales. Pero conforme se acercaba la medianoche, una inquietud crecía dentro de mí, como si algo me jalara hacia ese parque. A las 11:30, me encontré caminando por las calles vacías. La fiesta en casa seguía, pero yo ya no podía estar ahí. Llegué al parque unos minutos antes de la medianoche. Todo estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de los cohetes y las risas de las celebraciones. Los árboles proyectaban sombras largas bajo las luces parpadeantes de las farolas. En el centro del parque, una banca vieja parecía invitarme a sentarme. Lo hice. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo sintiera.
Un cambio en el aire, como si todo el parque estuviera conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor, y entonces lo vi. Él estaba parado junto a un árbol, a unos metros de mí. La misma chaqueta gastada, la misma sonrisa inquietante, pero esta vez sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que no puedo describir, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «Sabías que ibas a venir», dijo, su voz resonando como un eco en mi cabeza. No respondí. No podía. Él se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre la grava. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano. En ella había algo pequeño y brillante. Una llave. «Es tu turno», dijo. «¿Turno de qué?», logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «De continuar el juego». Quise rechazar la llave, quise levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Algo dentro de mí sabía que no había escapatoria. Con manos temblorosas, tomé la llave. Tan pronto como mis dedos la rozaron, él desapareció. No hubo destello ni sonido, simplemente ya no estaba. Miré la llave en mi mano. Era pequeña y dorada, con un número grabado, 711. Regresé a casa esa noche, con la llave apretada en el puño. Desde entonces, la llevo conmigo a todas partes, sin saber para qué sirve ni qué significa realmente. Pero hay algo que sé con certeza. El juego no ha terminado. Y cada año nuevo, el recuerdo de esa noche se vuelve más nítido, como una advertencia de que, tarde o temprano, tendré que usar esa llave. ¿Para qué? No lo sé. Pero cuando llegue el momento, dudo que tenga opción de negarme. Todo comenzó como un plan familiar. Mi tío Ramón, el patriarca de la familia, decidió reunirnos a todos en la vieja hacienda de Mérida que había heredado de mi abuelo. El lugar, al que llamábamos San Bartolo, era una construcción colonial rodeada de ceibas imponentes y plantaciones de jenequén, con paredes desgastadas y habitaciones que parecían contener siglos de historias. Aquel año nuevo sería diferente, decía mi madre, una oportunidad de reconectar con la familia y alejarse del bullicio de la ciudad. Yo no estaba tan convencido. Las haciendas coloniales me parecían un poco inquietantes, y había algo en San Bartolo que siempre me había incomodado. Tal vez era la soledad del lugar o las historias que mis primos contaban sobre gritos en la noche y sombras en los corredores. Pero mi madre insistió, y al final, accedí. Llegamos el 30 de diciembre, justo antes del atardecer. La hacienda era más imponente de lo que recordaba, con sus arcos altos y la capilla pequeña al fondo. Había cerca de 30 familiares, todos desempacando maletas y acomodándose en las habitaciones asignadas. Las risas y conversaciones llenaban el aire, haciendo que el lugar se sintiera menos desolado. Esa noche, mientras cenábamos, mi primo Andrés mencionó algo sobre las luces. «Dicen que en San Bartolo siempre se ven luces extrañas en el cielo», dijo con una sonrisa que parecía buscar atención. Mi abuelo las llamaba las caminantes. «¿Y qué tienen de extraño?», pregunté, tratando de sonar casual. Andrés se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. «No se quedan quietas. Dicen que no son estrellas ni aviones. Y, a veces, cuando aparecen, algo malo sucede». Mi tío Ramón soltó una carcajada. «Andrés, ya deja de asustar a los primos. Las luces son parte de las leyendas de la región, nada más». Todos rieron, y la conversación cambió de tema. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que Andrés había dicho. ¿Qué eran esas luces? ¿Eran reales? ¿O
¿O solo parte de las historias locales? Esa noche me costó dormir. Mi habitación estaba en el ala oeste, una parte de la hacienda que mi abuela había llamado el Rincón Frío. Aunque el calor de Mérida era sofocante, en esa área siempre parecía haber una brisa helada. Las ventanas eran enormes, y desde mi cama podía ver el cielo estrellado. Casi a la medianoche, algo llamó mi atención. Era un punto de luz en el cielo, mucho más brillante que las estrellas. Al principio pensé que era un avión, pero el objeto no se movía en línea recta. Zigzagueaba, como si estuviera explorando algo. Luego, de repente, se detuvo y comenzó a descender lentamente hacia el horizonte. Me levanté y me acerqué a la ventana. Por un momento, pensé que estaba alucinando. La luz parecía más cerca, y pude notar que no era blanca como las estrellas, sino de un tono amarillento, casi dorado. Sentí un escalofrío y volví a la cama, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. El 31 de diciembre estuvo lleno de actividad. Todos ayudaban a preparar la cena y a decorar la hacienda con luces y guirnaldas. Mi madre me puso a cortar papel picado, una tarea aburrida pero que me mantuvo ocupado y me ayudó a olvidar lo que había visto la noche anterior. Sin embargo, conforme caía la noche, la atmósfera cambió. Algunas personas parecían más calladas, como si algo invisible las estuviera preocupando. Mi prima Laura, que era un poco más reservada, me dijo que varias personas habían visto las luces el año pasado, pero que nunca hablaban de lo que pasó después. «Dicen que no debes mirar por mucho tiempo», susurró. «A veces te devuelven la mirada». Cenamos bajo el cielo estrellado, en una mesa larga colocada en el patio central. La comida estaba deliciosa, y por un momento olvidé mis preocupaciones. Cuando el reloj marcó las 11:45, mi tío Ramón propuso que subiéramos al techo de la hacienda para ver los fuegos artificiales que lanzarían desde un pueblo cercano. El techo era amplio y ofrecía una vista espectacular del cielo. Nos acomodamos en grupos pequeños, con copas de sidra en las manos. Los primeros fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo, y las risas llenaron el aire. Pero entonces, alguien señaló hacia el horizonte. «Miren eso», exclamó Andrés. Al principio pensé que era otro fuego artificial, pero no lo era. La luz amarilla estaba ahí, suspendida en el cielo, más brillante que nunca. Luego apareció otra, y después otra más, formando un triángulo perfecto. Todos se quedaron en silencio, observando con fascinación y algo de temor. Las luces comenzaron a moverse, describiendo patrones imposibles, círculos, espirales, zigzags. Era como si estuvieran danzando. Algunos intentaron bromear para aliviar la tensión, pero nadie podía apartar la vista. De repente, una de las luces comenzó a descender, y con cada metro que bajaba, el ambiente se volvía más pesado. Era como si el aire mismo estuviera cambiando, haciéndose más denso, más difícil de respirar. Cuando la luz estuvo cerca del suelo, desapareció detrás de una colina cercana. Todos estábamos paralizados, esperando a que sucediera algo más. Y entonces lo escuchamos. Un sonido grave, como un zumbido que resonaba en nuestros pechos. «¿Qué es eso?», preguntó mi madre, agarrándome del brazo. Antes de que pudiera responder, vimos algo moverse en la oscuridad. No era una luz, sino una sombra, grande y rápida, que cruzó la colina y se perdió entre los árboles. «¡Basta!», gritó mi tío Ramón. «Es solo un maldito truco del pueblo para asustarnos». Pero su voz temblaba, y nadie le creyó. Bajamos del techo apresurados, tratando de fingir normalidad, pero era evidente que todos estaban nerviosos. La fiesta continuó en el salón principal, pero el ambiente había cambiado. Algunas personas susurraban entre ellas, y otras se excusaban para irse a dormir temprano.
Esa noche, cuando finalmente me acosté, volví a escuchar el zumbido. Esta vez estaba más cerca, como si algo estuviera rodeando la hacienda. No tuve el valor de asomarme a la ventana. Al amanecer, uno de los peones de la hacienda llegó corriendo, pálido como un fantasma. Decía que había encontrado algo en el campo de Henequén, una especie de círculo perfecto, donde las plantas estaban quemadas, como si algo hubiera aterrizado ahí. Mi tío Ramón ordenó que nadie hablara del asunto, pero mientras nos despedíamos y preparábamos nuestras cosas para volver a casa, todos sabíamos que algo había cambiado. Las luces no eran solo una leyenda, y San Bartolo guardaba secretos que quizá era mejor no intentar comprender. Nunca volví a la hacienda, pero todavía sueño con las luces, y en mis pesadillas siempre me devuelven la mirada. Mientras nos despedíamos en la hacienda, el ambiente seguía tenso, como si algo invisible pesara sobre todos. Mi madre intentaba bromear para aligerar el momento, pero las risas eran forzadas y las conversaciones se interrumpían en murmullos. Mi primo Andrés, quien siempre había sido el más parlanchín, estaba callado. Me acerqué a él cuando cargábamos las maletas al coche. ¿Qué crees que fueron esas luces?, le pregunté, tratando de que sus palabras confirmaran que todo había sido una simple coincidencia o una broma elaborada. Andrés negó con la cabeza y me miró fijamente. No lo sé. Pero no es la primera vez que pasa algo así aquí, solo que nadie quiere hablar de eso. Antes de que pudiera presionarlo para que me dijera más, mi madre me llamó. La camioneta estaba lista y era hora de regresar a Mérida. Mientras nos alejábamos por el camino polvoriento, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia las colinas y la hacienda que ahora parecía aún más sombría bajo la luz del día. Algo me decía que esa historia no había terminado. De vuelta en casa, intenté olvidar lo ocurrido. Pero las noches se volvieron inquietantes. Me despertaba a menudo con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Varias veces revisé, pero solo encontré la oscuridad. Traté de convencerme de que eran los nervios, de que mi mente estaba jugando conmigo después de lo que vi en la hacienda. Una noche, mientras revisaba las fotos que tomé en San Bartolo, noté algo extraño. En una de las imágenes del techo, donde capturé a la familia viendo los fuegos artificiales, había una figura oscura en una esquina del encuadre, apenas visible bajo las luces. No era alguien de la familia, de eso estaba seguro. La figura era alta y delgada, y su forma parecía difuminarse en los bordes, como si no perteneciera del todo al lugar. Mi primer instinto fue eliminar la foto, pero algo me detuvo. La observé más de cerca, ampliando la imagen hasta donde la resolución lo permitía. Entonces vi algo que me heló la sangre: los ojos. O, al menos, lo que parecían ser ojos. Dos puntos oscuros que brillaban levemente, como reflejando la luz de las estrellas. Poco después de descubrir la figura en la foto, comenzaron los sueños. Siempre era el mismo. Estaba en el campo de Henequén de la hacienda, solo, bajo un cielo lleno de estrellas. Las luces doradas aparecían, danzando en el aire, pero esta vez no se quedaban lejos. Descendían lentamente, rodeándome. Sentía una mezcla de fascinación y miedo, incapaz de moverme. Y luego, de las sombras entre las plantas, surgía esa figura, la misma que había visto en la foto. Se acercaba sin hacer ruido, sus ojos brillando con una intensidad que me paralizaba. Justo cuando estaba a punto de tocarme, despertaba, sudando y con el corazón desbocado. Los sueños se repetían casi todas las noches. Intenté hablar con mi madre sobre lo que había pasado en la hacienda, pero ella siempre cambiaba de tema. Parecía querer olvidar San Bartolo tanto como yo. Un mes después de Año Nuevo, recibí un mensaje de Andrés. Era raro que me escribiera. No éramos tan cercanos. El mensaje decía: ¿has tenido pesadillas? Porque yo sí, y no soy el único. Mi piel se erizó.
Llamé al Andrés de inmediato, y lo que me contó me dejó helado. Varias personas que estuvieron en la hacienda esa noche habían experimentado cosas extrañas, sueños similares, sonidos en sus casas durante la madrugada, e incluso la sensación de ser seguidos por sombras que desaparecían cuando intentaban enfrentarlas. Algunos comenzaron a evitar hablar del tema, mientras que otros, como Andrés, estaban desesperados por entender qué estaba pasando. «Siento que nos trajimos algo de San Bartolo», me dijo con la voz temblorosa, «y no sé cómo deshacernos de ello». Decidimos volver a la hacienda. Andrés, mi prima Laura y yo éramos los únicos dispuestos a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Planeamos nuestra visita con cuidado, asegurándonos de no alarmar al resto de la familia. Llegamos una tarde de febrero, cuando el sol estaba a punto de ocultarse. San Bartolo estaba desierto. La fachada de la hacienda parecía aún más deteriorada, como si el tiempo hubiera acelerado su desgaste desde nuestra última visita. Nos dirigimos directamente al campo de Enequén, donde Andrés dijo que habían encontrado el círculo quemado. Lo que vimos nos dejó sin palabras. El círculo seguía allí, pero ahora había varios más, distribuidos en patrones que parecían deliberados. La vegetación dentro de ellos estaba completamente calcinada, como si algo hubiera aterrizado o se hubiera quemado desde dentro. Laura sacó su cámara para tomar fotos, pero de repente se detuvo. Miraba hacia el cielo, su rostro pálido. «Ahí están otra vez», susurró. Miramos hacia arriba, y las luces estaban allí, más brillantes y más numerosas que antes. Sentí que el aire se volvía pesado, dificultándome respirar. Las luces comenzaron a descender, moviéndose en patrones erráticos. Y entonces, al borde del círculo más grande, apareció la figura. Era alta, más de lo que parecía en la foto, y se movía con una lentitud antinatural. Sus ojos brillaban, fijos en nosotros. Ninguno de los tres podía moverse. Estábamos atrapados en su mirada. De repente, el zumbido comenzó de nuevo, más fuerte que nunca. La figura levantó una mano, y las luces comenzaron a rodearnos, cada vez más cerca. Sentí un calor extraño en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo extraído. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo del campo, con Andrés y Laura a mi lado. Las luces habían desaparecido, y la figura ya no estaba. Nos levantamos en silencio y corrimos hacia el coche. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. Desde entonces, algo en mí ha cambiado. Siento una presencia constante, como si algo o alguien me estuviera vigilando. A veces, en las noches más oscuras, puedo ver destellos de luz en el cielo desde mi ventana. Y en mi pecho, donde sentí aquel calor extraño, hay una marca tenue, un círculo perfecto, como un recordatorio de que, aunque escapamos de San Bartolo, no nos libramos por completo de sus secretos. Mis padres siempre han tenido la costumbre de organizar fiestas de Año Nuevo en casa. La típica reunión familiar llena de abrazos forzados, tíos hablando de política y niños corriendo mientras sus padres fingen no verlos. Este año no fue la excepción, y aunque se esmeraron en decorar la casa y preparar una cena increíble, yo no estaba de humor para estar ahí. Vivimos en una casa grande, justo al borde de un pequeño bosque en Coyoacán. Cuando era niño, me encantaba explorar esos árboles, construyendo historias en mi cabeza sobre criaturas mágicas y senderos secretos. Ahora, a mis 17 años, la idea de volver ahí me parecía mucho más atractiva que estar en una sala llena de gente gritando «¡Feliz Año Nuevo!».
Eran las 11 de la noche cuando decidí escabullirme. Me puse mi chamarra más gruesa, tomé una linterna pequeña y me aseguré de que nadie me estuviera mirando. Salí por la puerta trasera y crucé el jardín que conecta con el bosque. Al principio, solo quería caminar un rato, disfrutar del aire frío y el silencio. Pero algo en esa oscuridad me llamaba. Una curiosidad extraña, casi infantil. Los árboles formaban siluetas fantasmales bajo la luz de la luna, y las ramas crujían con cada ráfaga de viento. No era mi primera vez en el bosque, pero había algo diferente esta noche. Quizás era la mezcla de luces de los cohetes y el sonido lejano de la música de la fiesta que me daba una sensación de desconexión, como si estuviera entre dos mundos. Caminé sin rumbo durante unos minutos, siguiendo un pequeño sendero que recordaba de mis exploraciones de niño. El suelo estaba húmedo por la llovizna de la tarde y el olor a tierra mojada llenaba el aire. La linterna iluminaba apenas unos metros frente a mí, pero era suficiente para avanzar sin tropezar. Llegué a un claro que reconocí de inmediato. Cuando era más pequeño, lo llamaba el círculo de los árboles, porque los troncos parecían formar un círculo casi perfecto alrededor de un espacio abierto. Me senté en una piedra plana en el centro y apagué la linterna, dejando que la luz de la luna hiciera su trabajo. Me sentí en paz por un momento, como si hubiera encontrado un rincón secreto que nadie más conocía. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un crujido, como si algo pesado hubiera pisado una rama. Me quedé quieto, agudizando los oídos. Podría haber sido un animal, me dije. Quizás un perro callejero o un mapache, ambos comunes por la zona. Sin embargo, había algo extraño en el sonido. No era un movimiento torpe o apresurado. Era lento, deliberado. Debe ser mi imaginación, pensé, tratando de convencerme. Pero entonces, lo escuché otra vez, esta vez más cerca. Un crujido seco, seguido de un silencio que parecía extenderse eternamente. Encendí la linterna y giré en círculos, iluminando los árboles que me rodeaban. Nada, solo sombras que se movían con el viento. A pesar del frío, mi cuerpo comenzó a sudar. Intenté calmarme, diciéndome que no había nada ahí. Pero justo cuando estaba por apagar la linterna, algo me hizo detenerme. Una figura, apenas visible entre los árboles. No podía distinguir detalles, pero parecía humana, de pie, inmóvil. La luz no alcanzaba a iluminarlo del todo, y mi mente empezó a llenarse de todas las historias de terror que había escuchado sobre el bosque. ¿Hola? Mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. La figura no respondió, pero dio un paso hacia adelante, lo suficiente para que pudiera notar algo extraño. Su altura era desproporcionada, casi imposible. El cuerpo era delgado, pero las piernas parecían demasiado largas para ser humanas. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Fue entonces cuando lo vi moverse de una manera que no olvidaré nunca. No caminó hacia mí. Se deslizó, como si no tuviera peso, acercándose al borde del claro. En ese momento, recuperé el control de mis piernas y eché a correr por el sendero por el que había llegado. El bosque que antes era familiar, ahora parecía un laberinto hostil. Cada sombra era un monstruo. Cada rama que crujía parecía anunciar que aquello me seguía. El problema es que me estaba siguiendo. Pude escuchar los pasos detrás de mí, lentos pero constantes, como si supiera que no tenía prisa en atraparme. Giré la linterna para iluminar el camino detrás de mí y lo vi de nuevo. Estaba más cerca, pero ahora parecía inclinarse, como si su cuerpo se doblara en ángulos imposibles. ¡Ayuda!, grité, aunque sabía que nadie me escucharía. Estábamos demasiado lejos de la casa, y la música y los fuegos artificiales de la fiesta lo ahogarían todo.
Tropecé con una raíz y caí de cara al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó unos metros, apagándose en el proceso. El pánico me consumió mientras trataba de levantarme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Fue entonces cuando lo sentí cerca, tan cerca que podía escuchar una respiración pesada, como si algo estuviera justo detrás de mí. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Abrí los ojos lentamente y vi la linterna a unos metros de distancia. Me arrastré hacia ella y, con manos temblorosas, la encendí. El claro estaba vacío. No había rastro de esa cosa, solo el bosque, tan oscuro y silencioso como siempre. Sin esperar un segundo más, corrí hacia la casa. Los últimos metros fueron un borrón. No recuerdo haber pensado en nada, solo en llegar. Cuando crucé la puerta trasera y vi las luces de la fiesta, una ola de alivio me golpeó. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi madre apareció en la cocina, con una copa de vino en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, frunciendo el ceño. «Estás empapado y lleno de tierra. ¿Te vas a enfermar?» «No es nada», mentí, incapaz de explicarle lo que acababa de pasar. No sé si me habría creído. Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había visto. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando por la ventana que daba al bosque, y aunque nunca vi nada, no pude evitar la sensación de que algo seguía ahí, esperando en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad. Mis padres no mencionaron nada más sobre mi desaparición temporal durante la fiesta de Año Nuevo, aunque mi madre me preguntó varias veces por qué estaba tan callado. No tenía respuesta para eso. No quería pensar en lo que había ocurrido, pero era imposible evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura alargada entre los árboles, el movimiento antinatural con el que se deslizaba hacia mí. El bosque se convirtió en un lugar prohibido para mí. Antes, salir a caminar entre los árboles era algo que hacía sin pensarlo 2 veces. Pero ahora no podía siquiera mirar hacia el límite del jardín sin sentir un escalofrío. Intenté concentrarme en las cosas cotidianas, las vacaciones, mis amigos, los videojuegos. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Una tarde, mientras estaba en mi cuarto, escuché un ruido extraño que venía del jardín. Era un golpe suave, rítmico, como si algo estuviera chocando contra la barda que separaba nuestra casa del bosque. Me levanté y me asomé por la ventana. No vi nada al principio, pero el sonido continuaba, persistente. Bajé las escaleras con cuidado, tratando de no alarmar a nadie. Cuando abrí la puerta trasera, el frío del aire me golpeó de inmediato. El jardín estaba tranquilo, las ramas de los árboles se mecían apenas con el viento. Pero ahí estaba ese sonido, viniendo del fondo del terreno. Caminé despacio, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido con cada paso. Al acercarme a la barda, me di cuenta de que algo estaba atrapado en las ramas de un arbusto. Era un trozo de tela, oscura y desgarrada. Parecía un pedazo de chaqueta o pantalón, pero lo más extraño era que estaba empapado en algo oscuro, casi negro. El golpe cesó de repente. Me quedé paralizado, con la tela en la mano, y fue entonces cuando escuché algo que me hizo soltarla de inmediato. Un susurro. No venía del bosque. Venía de atrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo. En el centro del jardín, a unos metros de donde yo estaba, había una figura. Era humana, o al menos lo parecía. Estaba encorvada, como si no pudiera sostenerse del todo en pie, y su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la luz grisácea de la tarde. No era la misma cosa que había visto en el bosque. Esta era más pequeña, más débil, pero no por eso menos aterradora. «¿Quién eres?», logré decir con un hilo de voz. La figura no respondió. Se tambaleó un paso hacia mí,
Y entonces lo vi. Sus ojos estaban vacíos. No había pupilas, ni iris, solo un blanco lechoso que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Cerré la puerta trasera con un golpe y corrí hasta mi cuarto, donde me atrincheré. Ni siquiera podía pensar en lo que acababa de ver. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Esa noche no dormí. Mis padres notaron que algo estaba mal, pero no me atreví a decirles lo que había pasado. ¿Qué podía decir? ¿Que había algo en el jardín? ¿Que sentía que el bosque nos estaba observando? Sabía que no me iban a creer, ni yo mismo lo hacía. 2 noches después, me desperté de golpe. Eran las 2 de la mañana, y el silencio en la casa era absoluto. Pero algo me hizo abrir los ojos. Un sonido leve, casi imperceptible, que venía del jardín. Me quedé en la cama, paralizado, intentando convencerme de que no había nada. Pero el sonido continuó. Era como un arrastre, algo que se movía lentamente sobre la tierra. No podía ignorarlo más. Me levanté y, con manos temblorosas, caminé hacia la ventana. Las luces del jardín estaban apagadas, pero la luna llena iluminaba lo suficiente para que pudiera distinguir las formas. Y ahí, en el límite entre el jardín y el bosque, estaba la figura. Pero no era la misma que había visto antes. Esta vez, era alta, mucho más alta de lo que debería ser posible. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si su cuello no pudiera sostenerla del todo, y sus brazos colgaban de manera antinatural, casi tocando el suelo. Estaba de espaldas, mirando hacia el bosque, pero lo peor fue lo que vi a sus pies. Algo pequeño, apenas visible, se arrastraba hacia ella. Era la misma figura encorvada que había visto días antes, moviéndose lentamente, como si estuviera buscando refugio bajo las sombras del ser más grande. No sé qué me hizo moverme, pero cerré las cortinas de golpe y retrocedí, tropezando con la cama. Mi respiración era tan fuerte que temí que se escuchara desde afuera. Me quedé ahí, sentado en el suelo, sin atreverme a mirar de nuevo. A la mañana siguiente, no había señales de lo que había visto. Salí al jardín con cautela, buscando cualquier rastro, pero no encontré nada. Ni tela, ni marcas en el suelo. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces, no he vuelto a acercarme al bosque, ni de día ni de noche. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde el este, puedo escuchar un susurro lejano que parece venir de entre los árboles, como si algo estuviera llamándome, o esperando. Soy Arturo Márquez, guitarrón del mariachi Los Caminantes. Llevo 15 años tocando en plazas, cantinas y fiestas de San Luis Potosí, pero nunca olvidaré aquella noche en la Plaza de Armas. Siempre decimos que la música nos lleva a lugares inesperados, pero jamás pensé que me llevaría a ese abismo de miedo que, hasta hoy, sigo intentando entender. Era una noche fresca de noviembre, cerca del Día de Muertos. Las calles del centro histórico estaban iluminadas con luces cálidas y decoradas con altares coloridos. Nuestro grupo había recibido un encargo especial. Un hombre llamado Don Julián quería una serenata en la Plaza de Armas. Para mi difunta esposa, nos dijo en un tono extraño, serio, casi solemne. Era un poco raro, pero el dinero era bueno y no teníamos otras contrataciones esa noche. Nos citó a las 11:30 p.m. para que comenzáramos justo a la medianoche. La hora nos pareció peculiar, pero no cuestionamos al cliente. Llegamos temprano, afinamos nuestros instrumentos y nos acomodamos cerca de la fuente, como nos indicó. La plaza estaba desierta, salvo por un par de borrachos y unos cuantos vendedores de globos que recogían sus cosas.
La iglesia de San Luis Rey se alzaba imponente frente a nosotros, sus torres góticas proyectando sombras largas sobre el empedrado. A las 11:45 p.m. apareció don Julián. Era un hombre alto, delgado, con un traje negro impecable y un sombrero ancho que apenas dejaba ver su rostro. Nos saludó con un gesto rápido y nos entregó una lista de canciones. Eran boleros y rancheras antiguas, del tipo que casi nadie pide ya. La Llorona, Canción de un alma perdida, y la más rara de todas, una que ninguno de nosotros conocía, Medianoche Eterna. No nos importó mucho. Sabíamos improvisar si era necesario. El hombre señaló un banco de piedra frente a la fuente y dijo: «Tóquenle a ella, que está allí». Nos miramos entre nosotros, confundidos. En el banco no había nadie. Pero don Julián insistió. Su voz sonaba como una orden. «Ella está ahí, siempre está ahí». Ignoramos el comentario y comenzamos con La Llorona. Nuestras voces resonaban en la plaza vacía, acompañadas por el eco de los acordes. Mientras cantábamos, sentí una extraña opresión en el pecho. Había algo en el ambiente que no podía explicar, como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. Cuando terminamos la primera canción, don Julián se levantó y caminó hacia el banco. Estaba hablando en voz baja, como si realmente hubiera alguien ahí. No entendíamos nada, pero seguimos tocando. La segunda canción fue Canción de un alma perdida, y a mitad de la pieza, un frío inexplicable nos envolvió. No era una brisa normal, era un frío pesado, que calaba los huesos y hacía que los dedos dolieran al tocar las cuerdas. El violinista, José, detuvo su interpretación y nos miró nervioso. ¿Sintieron eso?, preguntó. Antes de que pudiéramos responder, escuchamos algo. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era un susurro, bajo y apenas audible, como un gemido que venía de todas partes. Mi piel se erizó. Don Julián volvió hacia nosotros y dijo: «Toquen la última, es su favorita». Nos preparamos para tocar Medianoche Eterna, pero ninguno de nosotros sabía cómo empezar. El hombre sacó de su bolsillo una hoja arrugada y la dejó sobre mi guitarrón. Era la letra y los acordes de la canción. Algo en mi interior me decía que no debía tocarla, pero la mirada de don Julián era casi hipnótica. Comenzamos. La melodía era lenta, triste, y la letra hablaba de amores perdidos, de promesas rotas y de algo que nunca podría descansar. Mientras tocábamos, sentí que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. El susurro se hizo más fuerte, y esta vez todos lo oyeron. Era un lamento, un grito contenido que parecía venir de la tierra misma. Cuando terminamos, don Julián dejó de moverse. Su figura permaneció inmóvil frente al banco de piedra. Fue José quien lo notó primero. «Miren el banco», dijo con voz temblorosa. Giré la cabeza y casi solté mi guitarrón. Ahora había una mujer sentada ahí. Vestía un vestido blanco antiguo, manchado de algo oscuro que parecía tierra. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su cabeza giró lentamente hacia nosotros. A través del velo, distinguí unos ojos hundidos, vacíos. «Gracias por traerla de vuelta», dijo don Julián con una sonrisa macabra. La mujer se levantó, flotando a unos centímetros del suelo. En un movimiento lento, comenzó a acercarse a nosotros. Sentí que las piernas me fallaban. No podía moverme, no podía respirar. Su figura no hacía ruido, pero cada paso llenaba mi mente con un sonido ensordecedor, como un trueno lejano. «¡Corran!», gritó José, soltando su violín y echando a correr. Eso nos despertó. Dejamos nuestros instrumentos y salimos corriendo como pudimos. Nunca miré hacia atrás, pero sentí que algo o alguien nos seguía. Al día siguiente,
volví a la plaza con Valentín, el trompetista, para recuperar nuestros instrumentos. La plaza estaba tranquila, iluminada por el sol de la mañana, como si nada hubiera pasado. Nuestros instrumentos estaban ahí, junto a la fuente, pero algo había cambiado. El guitarrón tenía marcas de dedos, largos y delgados, como si alguien lo hubiera sostenido, y en el banco de piedra donde había estado sentada aquella mujer, había una inscripción grabada: Medianoche eterna. Gracias por la última serenata. Desde entonces, nunca más toqué de noche en la plaza de armas. Dejé el mariachi poco después. La música puede ser poderosa, pero esa noche aprendí que no siempre atrae a los vivos. Los días posteriores a aquella noche fueron un tormento. El resto del mariachi también había quedado marcado. José, quien nunca había creído en lo sobrenatural, dejó de responder a nuestras llamadas y no volvió a tocar el violín. Valentín, por otro lado, intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación colectiva, producto del cansancio y la sugestión, pero ni él parecía creer en sus propias palabras. Yo simplemente no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura flotando hacia nosotros, y lo peor eran los sonidos. Ese lamento bajo y constante se había quedado atrapado en mi mente, como un eco interminable. Intenté seguir con mi vida, pero el miedo estaba siempre ahí, acechando. Una semana después, decidí visitar a un viejo conocido, el padre Herrera, un cura al que acudían muchos músicos de San Luis Potosí cuando necesitaban ayuda espiritual. Le conté lo sucedido, esperando que pudiera darme algún consuelo, o al menos una explicación. El padre me escuchó en silencio. Su rostro se mantuvo sereno hasta que mencioné el nombre de la canción: Medianoche eterna. Entonces, sus ojos se entrecerraron y su expresión se tornó grave. Comenzamos. La melodía era lenta, triste, y la letra hablaba de amores perdidos, de promesas rotas y de algo que nunca podría descansar. Mientras tocábamos, sentí que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. El susurro se hizo más fuerte, y esta vez todos lo oyeron. Era un lamento, un grito contenido que parecía venir de la tierra misma. Cuando terminamos, don Julián dejó de moverse. Su figura permaneció inmóvil frente al banco de piedra. Fue José quien lo notó primero. «Miren el banco», dijo con voz temblorosa. Giré la cabeza y casi solté mi guitarrón. Ahora había una mujer sentada ahí. Vestía un vestido blanco antiguo, manchado de algo oscuro que parecía tierra. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su cabeza giró lentamente hacia nosotros. A través del velo, distinguí unos ojos hundidos, vacíos. «Gracias por traerla de vuelta», dijo don Julián con una sonrisa macabra. La mujer se levantó, flotando a unos centímetros del suelo. En un movimiento lento, comenzó a acercarse a nosotros. Sentí que las piernas me fallaban. No podía moverme, no podía respirar. Su figura no hacía ruido, pero cada paso llenaba mi mente con un sonido ensordecedor, como un trueno lejano. «¡Corran!», gritó José, soltando su violín y echando a correr. Eso nos despertó. Dejamos nuestros instrumentos y salimos corriendo como pudimos. Nunca miré hacia atrás, pero sentí que algo o alguien nos seguía. Al día siguiente, volví a la plaza con Valentín, el trompetista, para recuperar nuestros instrumentos. La plaza estaba tranquila, iluminada por el sol de la mañana, como si nada hubiera pasado. Nuestros instrumentos estaban ahí, junto a la fuente, pero algo había cambiado. El guitarrón tenía marcas de dedos, largos y delgados, como si alguien lo hubiera sostenido, y en el banco de piedra donde había estado sentada aquella mujer, había una inscripción grabada: Medianoche eterna.
Gracias por la última serenata. Desde entonces, nunca más toqué de noche en la plaza de armas. Dejé el mariachi poco después. La música puede ser poderosa, pero esa noche aprendí que no siempre atrae a los vivos. Los días posteriores a aquella noche fueron un tormento. El resto del mariachi también había quedado marcado. José, quien nunca había creído en lo sobrenatural, dejó de responder a nuestras llamadas y no volvió a tocar el violín. Valentín, por otro lado, intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación colectiva, producto del cansancio y la sugestión, pero ni él parecía creer en sus propias palabras. Yo simplemente no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura flotando hacia nosotros, y lo peor eran los sonidos. Ese lamento bajo y constante se había quedado atrapado en mi mente, como un eco interminable. Intenté seguir con mi vida, pero el miedo estaba siempre ahí, acechando. Una semana después, decidí visitar a un viejo conocido, el padre Herrera, un cura al que acudían muchos músicos de San Luis Potosí cuando necesitaban ayuda espiritual. Le conté lo sucedido, esperando que pudiera darme algún consuelo, o al menos una explicación. El padre me escuchó en silencio. Su rostro se mantuvo sereno hasta que mencioné el nombre de la canción. Medianoche Eterna. Entonces, sus ojos se entrecerraron y su expresión se tornó grave. Todo comenzó como un plan perfecto. Yo llevaba semanas planeando la escapada con mis amigos para celebrar Año Nuevo en una cabaña cerca de San José del Pacífico, en lo alto de las montañas de Oaxaca. Mi amiga Clara había encontrado el lugar en línea, una cabaña rústica pero acogedora, rodeada de bosque y con vistas espectaculares. El anuncio prometía tranquilidad, aire fresco y una desconexión total. Era justo lo que necesitábamos. La idea era simple: pasar 3 días lejos del ruido de la ciudad, compartir risas, vino y buenos recuerdos. Éramos 5 en total: Clara, Diego, Marcela, Alan y yo. Salimos temprano el 30 de diciembre desde Oaxaca y llegamos al mediodía. La cabaña era todo lo que esperábamos, y más. Un camino de terracería nos llevó hasta una construcción de madera robusta, con un porche amplio y una chimenea que parecía salida de una postal. La primera noche fue perfecta. Encendimos una fogata, asamos malvaviscos y compartimos historias que iban desde lo cómico hasta lo escalofriante. Diego, como siempre, se dedicó a contar leyendas locales, una de ellas sobre el eco del bosque, un espíritu que imita voces humanas para atraer a las personas hacia su perdición. «Puras tonterías», dijo Marcela mientras agitaba una botella de mezcal. «¿A quién quieres asustar con eso, Diego?» «No serían tanto», respondió él, adoptando un tono teatral. «Estas montañas tienen sus secretos, y no todos son buenos». Nos reímos, claro. Era fácil burlarse de esas cosas cuando estabas rodeado de amigos, con una fogata encendida y un par de tragos encima. El 31 de diciembre amaneció despejado, con un cielo azul que contrastaba con el verde profundo del bosque. Pasamos el día explorando los alrededores, tomando fotos y disfrutando del clima. La altitud hacía que el aire fuera fresco, pero el sol nos mantuvo cálidos mientras caminábamos entre los árboles. Por la noche, preparamos la cena de Año Nuevo: tacos de carne asada, guacamole y más mezcal. Pusimos música en una bocina portátil y jugamos cartas mientras esperábamos que llegara la medianoche. Diego, una vez más, intentó asustarnos. ¿Sabían que estas montañas están llenas de cuevas? Algunas llevan a lugares donde la gente desaparece para siempre. «Ya cállate, Diego», le dijo Clara. «Mejor pon una canción decente». Las 12 llegaron rápido,
Gritamos, brindamos y abrazamos el nuevo año. Parecía que todo iba a ser perfecto, hasta que escuché algo que no pude ignorar. Estaba junto a la ventana, mirando el bosque que parecía un muro negro bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. Al principio pensé que era el viento, pero había algo extraño en la cadencia. Parecía una voz, aunque no podía entender las palabras. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó Alan, acercándose con una copa de mezcal. ¿No escuchaste eso? ¿El qué? Lo miré, insegura. Tal vez estaba imaginando cosas. Nada, no importa. Volví a la mesa y traté de sacarme la idea de la cabeza, pero el sonido persistió, como un eco débil que parecía ir y venir. Cerca de las 2 de la mañana, Clara propuso salir al porche para ver las estrellas. Era una noche despejada, y el cielo estaba espectacular. Salimos todos con mantas y un par de botellas. El frío era intenso, pero valía la pena. Mientras mirábamos el cielo, el sonido volvió. Esta vez no era un susurro, sino algo más definido. Una risa, suave y femenina, que provenía del bosque. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. Los demás me miraron confundidos. ¿Escuchar qué?, dijo Clara. Una risa, allá. Señalé hacia los árboles. Diego se puso de pie, exagerando un gesto de miedo. Es el eco del bosque, gente. Vino por nosotros. No bromees, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Pero él ya se había internado unos metros entre los árboles, fingiendo buscar algo. «Diego, no seas idiota», gritó Marcela. Él volvió unos minutos después, riéndose y diciendo que no había nada. Pero yo ya no me sentía segura. Decidimos entrar. La chimenea aún ardía, y nos sentamos alrededor para calentar nuestras manos. El ambiente estaba más tenso, aunque nadie quería admitirlo. Entonces, alguien tocó la puerta. Era un golpe suave, casi tímido, pero lo suficiente para que todos lo escucháramos. Nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas. ¿Quién podría ser a estas horas?, susurró Clara. Diego, siempre el valiente, se levantó para abrir. Yo lo seguí de cerca, armándome de valor. La puerta se abrió con un chirrido, revelando nada. La noche era un vacío oscuro, sin señales de vida. «¿Tal vez fue el viento?», dijo Diego, pero su voz no sonaba convencida. Decidimos que era hora de dormir. Nos repartimos las camas y los sofás, pero me costaba cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo de madera, escuchando el crujir de la cabaña bajo el peso del viento. Entonces, la escuché. Era mi nombre, susurrado desde afuera, tan claro que no podía haber sido mi imaginación. «Laura». Me congelé. Miré hacia la ventana y vi una sombra pasar rápidamente. No pude distinguir detalles, pero supe que algo o alguien estaba ahí. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y desperté a Clara. «¿Qué pasa?». «Hay alguien afuera». Ella no me creyó al principio, pero luego escuchó los pasos, lentos, deliberados, rodeando la cabaña. Nos encerramos en el cuarto y despertamos a los demás. Diego quiso salir a investigar, pero lo convencimos de que era mejor esperar. Pasamos el resto de la noche en silencio, escuchando cómo los pasos iban y venían, siempre manteniéndose justo fuera de nuestro alcance. Cuando finalmente amaneció, salimos todos juntos. No encontramos a nadie, pero el suelo alrededor de la cabaña estaba lleno de huellas, pequeñas, como las de un niño, pero demasiado profundas para ser normales. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos antes del mediodía. Nadie habló mucho durante el camino de regreso,
Pero hasta el día de hoy, no puedo escuchar mi nombre susurrado sin recordar esa noche en los bosques de Oaxaca. De regreso a la ciudad, tratamos de racionalizar lo ocurrido. Diego insistía en que alguien nos había jugado una broma. Marcela decía que los pasos podían ser de un animal. Pero Clara y yo sabíamos que era algo más. Las huellas alrededor de la cabaña no eran normales. Demasiado pequeñas para un adulto, demasiado profundas para un niño, y estaban perfectamente alineadas, como si algo hubiera caminado con una precisión antinatural. Cuando llegamos a Oaxaca, todos fingimos alivio. Fue solo una experiencia rara, decía Marcela mientras nos despedíamos. Sin embargo, mi intuición me decía que no era tan simple. La noche siguiente, ya en mi departamento, estaba intentando dormir cuando sonó mi celular. La pantalla mostraba que era Diego. ¿Todo bien?, le pregunté al contestar, todavía adormilada. No lo sé, respondió. Su voz estaba tensa, casi temblorosa. Algo raro está pasando. Me enderecé en la cama, completamente alerta. ¿Qué pasó? Creo que alguien me está siguiendo. Me explicó que mientras volvía del trabajo esa noche, había sentido que lo observaban. Al principio, pensó que era su imaginación, pero cuando llegó a casa y revisó el espejo lateral de su auto, vio algo, una figura pequeña, como la de un niño, de pie al borde de la banqueta. ¿Llamaste a la policía?, le pregunté. No, se esfumó cuando paré el coche. Intenté calmarlo, pero yo misma estaba llena de ansiedad. ¿Podría estar relacionado con lo que ocurrió en la cabaña? Esa misma noche, me desperté de golpe. Había un ruido en mi sala, un golpeteo suave, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el piso de madera. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba y tomaba mi celular para usarlo como linterna. La sala estaba vacía. La puerta y las ventanas estaban cerradas, pero el golpeteo continuaba, moviéndose hacia el pasillo. ¿Hola?, dije, mi voz temblando. No hubo respuesta, pero el ruido se detuvo. Avancé lentamente hacia el pasillo, encendiendo la luz. Nada parecía fuera de lugar, excepto una cosa, un rastro de pequeñas huellas húmedas que se extendían desde la puerta de entrada hasta el baño. Al día siguiente, decidí hablar con Clara. Le conté lo que había ocurrido, esperando que me dijera que estaba exagerando, pero su reacción me dejó helada. A mí también me pasó, dijo en un susurro. Anoche, alguien tocó mi ventana. Vivo en un tercer piso, Laura. Eso no es posible. Nos quedamos en silencio por un momento, intentando procesar lo que significaba. Decidimos llamar a los demás para ver si habían experimentado algo similar. Marcela no contestó, pero Alan sí. Su voz sonaba apagada, como si no hubiera dormido en días. He estado escuchando mi nombre todas las noches, admitió. A veces afuera de mi cuarto, otras veces en mis sueños. Pero lo peor fue anoche. Vi una sombra en el pasillo, pero cuando prendí la luz, no había nada. Clara y yo decidimos buscar información sobre la cabaña. Volvimos a la página donde la habíamos reservado, pero ya no estaba disponible. Ni siquiera aparecía en los registros del sitio. Entonces, Clara recordó algo que nos dijo el dueño cuando llegamos, que la cabaña estaba cerca de un sitio ceremonial antiguo. Decidimos investigar en bibliotecas y archivos locales. En un libro sobre leyendas de Oaxaca, encontramos algo que hizo que se me helara la sangre. Una historia sobre un espíritu conocido como el Seguidor. Según el texto, era una entidad que aparecía en las montañas y se adhería a las personas que mostraban curiosidad por él. Primero imitaba sonidos familiares, como risas o voces, para atraer a sus víctimas. Luego, comenzaba a seguirlas, apareciendo en sus casas y en sus sueños.
¿Qué hacemos? Me preguntó Clara con el rostro pálido. No tenía una respuesta. Esa noche, me quedé con Clara en su departamento. Ambas estábamos demasiado asustadas para estar solas. Cerramos con llave todas las puertas y ventanas e intentamos mantenernos despiertas viendo películas. Alrededor de las 3 de la madrugada, la electricidad se cortó de golpe. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo el viento silbaba fuera del edificio. Entonces lo oímos. Pasos, lentos y deliberados, que se acercaban a la puerta. «No abras», dije en un susurro. Clara asintió, pero cuando los pasos se detuvieron frente a la puerta, algo inesperado ocurrió. Escuchamos mi voz, exactamente igual a la mía, llamando desde el otro lado. «Clara, ábreme». «Soy Laura». Ambas nos quedamos inmóviles, mirando la puerta con los ojos llenos de terror. Yo estaba junto a Clara, así que sabía que no podía ser yo. «Laura, por favor, abre», repitió la voz, esta vez más insistente. Clara comenzó a llorar. Yo tomé su mano y la llevé hacia el baño, donde nos encerramos. Desde ahí, podíamos escuchar cómo algo raspaba la puerta de la entrada, como si intentara entrar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que todo se calmara. Cuando finalmente salió el sol, salimos del baño con cautela. La puerta de entrada estaba intacta, pero había marcas de garras en la madera y un pequeño charco de agua en el piso. Marcela y Diego nunca contestaron nuestras llamadas después de esa noche. Alan nos dijo que estaba considerando irse del país, pero no supimos más de él después de un par de semanas. Clara y yo seguimos teniendo pesadillas. A veces, en los días más silenciosos, siento que alguien me observa. He llegado a pensar que el espíritu no solo nos siguió, ahora forma parte de nuestras vidas, un eco persistente de aquella noche en los bosques de Oaxaca,